Buenos días, el día de hoy mi grupo conformado por Enrique Vargas, Sandrine Leguía, Andrea Sierra y mi persona Wendy Gámez, les hablaremos un poco acerca del título F, en donde se comprenden los sistemas de aseo urbano establecidos en el RAS. Para esta ponencia específicamente nos centraremos en la parte que se comprende desde el cierre y uso final del sitio hasta la maquinaria y el equipo que se requiere para este procedimiento. Mi compañera Sandrine a continuación les hablará un poco respecto a la primera parte que se relaciona con el cierre y uso final del sitio. Iniciando con nuestra presentación, comenzamos con el inciso 7.9 que es cierre y uso final del sitio. Pues a su vez abarca todo lo que es la cobertura final, el perfil de la cobertura, efectos de la subsidencia, efectos climáticos y cuidados después del cierre del relleno sanitario. Para la cobertura final, pues en esta se establece lo que son los diseños y las construcciones de las cubiertas, de los sistemas de cubierta, los cuales pues deben cumplir una serie de parámetros, como lo es pues que estas cubiertas deben minimizar la infiltración y percolación de líquidos al relleno sanitario durante todo el periodo de la postclausura. También que pues deben aislar del medio ambiente los residuos sólidos que se hayan dispuestos en el sitio. Por otra parte, pues la conducción de todo lo que son las aguas de escorrentía se debe dar de manera que no desarrolle carcavas debidas a la erosión. Debe también limitar la salida incontrolada de gases del relleno sanitario. Debe también limitar el potencial de incendios. También en la construcción de estos sistemas se debe tener en cuenta lo que es el asentamiento que se produce debido a la comprensión de los residuos del suelo de soporte y el causado también por la salida de gases. También pues debe mantener lo que es la integridad de la capa impermeable durante los periodos de clausura y postclausura. Esta cubierta también debe proporcionar una superficie apta para la revegetación del lugar. Debe servir como un elemento central de recuperación del lugar y pues debe poseer una estabilidad suficiente pues frente a lo que son los hundimientos, las fisuras y deslizamientos, y debe resistir el deterioro de operaciones de vertido, pues tales como las sobrecargas, también las que son ocasionadas por el paso de maquinarias que se utilizan durante la operación del relleno sanitario. Y pues por último debe soportar el crecimiento de la vegetación o soportar cualquier otro uso que se le vaya a dar al relleno sanitario. Para los diseños del perfil de la cobertura, en estos pues se tendrán en cuenta la cantidad de toneladas que se dispongan por día. Es así que para rellenos sanitarios que dispongan de 15 toneladas por día o menos, el perfil mínimo de la cubierta debe constar de una capa de control de infiltración y una de erosión. Para rellenos sanitarios donde se dispongan 15 toneladas por día o mayores a 15 toneladas por día, se debe contar con una capa de control de infiltración, una capa de control de erosión y una capa de drenaje. Y para rellenos sanitarios donde se dispongan mayor a 200 toneladas por día, estos deben contar adicionalmente con un sistema de recolección de gases. En cuanto a los diseños de la capa de control de infiltración, en esto se tendrán en cuenta dos condiciones. Uno, si la impermeabilización del relleno sanitario está constituida por el suelo natural o si por el contrario se utiliza un sistema de estrato compuesto. Si la impermeabilización del relleno sanitario está constituida por el suelo natural, se debe condicionar o se debe cumplir que la capa de control de infiltración consista de un estrato de suelo compactado que contenga un espesor mínimo de 0.45 metros y una permeabilidad máxima de 1 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo en lo que son zonas de baja precipitación. Por el contrario, si son zonas de alta precipitación, el espesor mínimo de esta capa pues debe ser de 0.60 metros
y pues la permeabilidad máxima de 1/10⁻⁶ centímetros por segundo. Y pues también que si el diseño de la impermeabilización del relleno sanitario utiliza lo que son los sistemas de estrato compuesto, pues en este caso se instalarán geomembranas sobre el estrato de suelo compactado y que esta capa pues mantenga una permeabilidad máxima de 1/10⁻⁵ centímetros por segundo. Para la capa de control de erosión se establece que esta pues debe contar con un espesor mínimo de 0.15 metros y que este espesor pues de esta capa debe ser evaluado usando un análisis de balance hídrico y pues que debe proporcionar además que la humedad se mantenga disponible para las plantas que se encuentran sobre el sitio en lo que son los periodos prolongados de sequía. Por otra parte, la erosión hídrica también puede ser controlada por el endurecimiento de la superficie de la cubierta mediante la colocación ya sea de material triturado empaquetado o también la colocación de bolsas con mezclas de suelo y cemento o mezclas de arena y cemento. Para los diseños de la capa de drenaje se establecen que estos deben localizarse en algunas partes del sistema de cubierta que posean pendientes mayores a una relación 5:1. Esta capa pues básicamente su función es retener toda la humedad que se infiltra de la capa de control de erosión y pues que se acumula sobre la capa de infiltración. Esto con el fin de evitar deslizamientos de la capa de control de erosión por presión excesiva sobre los poros. También que se establece que el material de esta capa de drenaje debe ser agregado limpio y de tamaño uniforme. Y pues que esta capa debe diseñarse y construirse de manera que la descarga del flujo vaya en dirección lateral. Esto con el fin de minimizar la cabeza hidrostática en la capa permeable y así poder establecer un recorrido de los líquidos infiltrados para que puedan salir del sistema de cubierta. Y por último, para los diseños de los sistemas de recolección de gases, estos sistemas de venteo de gas pueden utilizarse con pozos de grava, colchones recolectores, también pueden utilizarse lo que son drenes de grava en trinchera para recolectar los gases que se producen en el relleno sanitario. Y pues esta capa debe estar localizada directamente debajo del estrato impermeable y sobre el residuo compactado. Por último, en el diseño de los sistemas de cubierta también se deberá tener en cuenta la estabilidad de la pendiente de la cubierta. Y en esto pues se debe garantizar que la pendiente de la cubierta del relleno sea estable para mantener la infiltración y la escorrentía de una tormenta de 24 horas en 25 años. También para pendientes con relaciones mayores a 5:1 se debe asegurar que el estrato de drenaje constituya parte de la cobertura final, asegurando así también que la fricción en la interfaz de los estratos adyacentes que forman la cubierta sean suficientes para prevenir la falla por deslizamientos. También pues deben realizarse pruebas de fricción de la interfaz para determinar una pendiente máxima aceptable para la cubierta del relleno. Y por otra parte, pues que la pendiente final mínima de la cubierta después de que hayan ocurrido los asentamientos y la subsidencia debe ser del 3%. En cuanto a la revegetalización y paisajismo, pues dentro del diseño de todo relleno sanitario se debe contemplar el uso final que se le dará a este. Y pues deberá tener en cuenta el entorno natural en el cual se encuentra ubicado el relleno sanitario. El diseño del uso final del relleno debe incluir lo que es la estabilidad de la superficie, la reducción de la erosión,
la determinación del uso final específico, la restauración estética del sitio o del entorno, el aumento de la fertilidad del suelo y pues la selección de las plantas que se vayan a utilizar. Por otra parte, pues los suelos que se vayan a utilizar para cultivar plantas en el uso final del relleno sanitario deben ser de buena calidad y además deben contar con una capa final de 0.60 metros. Para garantizar estas condiciones se recomiendan una serie de procedimientos como lo es la utilización de enmiendas de suelo, a través de biosólidos productos del tratamiento de aguas residuales de los municipios, el compost producto de la transformación de la fracción orgánica de los residuos sólidos. También que el suelo de cobertura debe esparcirse cuando está seco para evitar una compactación excesiva, y que cuando se vayan a esparcir estos suelos se utilice la maquinaria adecuada con la cual se minimice la compactación del suelo y la mezcla. La selección de las plantas va a depender del uso final el cual se le vaya a dar. Bien podría ser restablecer las condiciones originales, y para esto lo más adecuado sería sembrar fauna autóctona nativa, o también si el uso final que se le dará será zonas de recreación o de deporte, parques por lo general. Estas deberán ser escogidas por personal experto en el campo, y que sean especies las cuales puedan soportar o se desarrollen de una manera óptima en las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo. En los casos de la selección de las plantas leñosas para la revegetalización de relleno sanitario, se deben tener en cuenta factores como la velocidad de crecimiento, el tamaño del árbol, el tamaño al cual pueden llegar las raíces, también la tolerancia que puede llegar a tener estas especies ante los hongos, los microorganismos y las plagas en general. Todos los diseños del uso final deben ser plasmados en unos planos, y serán parte de las actividades que se deben realizar en el proceso de construcción y operación y clausura del relleno sanitario. Efecto de subsidencia en el relleno sanitario. Esto puede conllevar a producir algunas depresiones en la cubierta, produciendo así deformaciones considerables, las cuales ayudan al almacenamiento de agua o a su estancamiento. Esto debe ser mitigado, y una de las formas en las cuales se puede mitigar es implementando geotextil, el cual sea resistente a las deformaciones biaxiales, puesto que si el agua llega a ser almacenada o se almacena en estas deformaciones, puede llegar a destruir los cultivos. Efectos climáticos. En la parte de efectos climáticos encontramos que el geotextil también debe cumplir con ciertas características. Una de ellas es resistir a las condiciones extremas del clima, y que a su vez tenga unas condiciones mínimas o nulas de cuidados que se deben de tener al momento del cierre del relleno sanitario. Cuando se cierra el relleno sanitario y se ha aplicado la cubierta final, es de suma importancia que se sigan realizando algunos monitoreos y mantenimientos posteriores a la clausura del relleno. Esto con la finalidad de asegurar la estabilidad de los residuos ahí presentes. También se debe determinar el tiempo ideal en el cual se prevé que estos residuos serán totalmente estables. Se desarrollará un plan de postclausura y mantenimiento, el cual incluirá fecha de iniciación y culminación del plan de postclausura, descripción del plan de monitoreo, descripción de los programas de mantenimiento, personal en el relleno sanitario en caso de emergencia, descripción y uso final del sitio. También hay unas actividades de mantenimiento de la postclausura que se deben incluir, las cuales son el mantenimiento de la integridad de la cubierta y la erosión, y en esto se ve incluido el mantenimiento de la cubierta vegetal, ya sean podas,
el monitoreo de la producción de lixiviado, puesto que una drástica disminución en los caudales de lixiviado podría apuntar hacia una obstrucción en los sistemas de infiltración del relleno, provocando así una acumulación de lixiviado dentro del mismo relleno. Se debe también llevar a cabo unas inspecciones a los sistemas de venteo de gas y, dado el caso de estos se encuentren afectados, tener planes para ejecutar reparaciones rápidas. También se seguirán realizando los monitoreos a las aguas subterráneas y esto debe constituirse como una rutina básica. En la parte de estudios de impacto ambiental debemos tener en cuenta el decreto 2820 del año 2010, el cual nos habla de que los estudios de impacto ambiental son objetos de emisión de conceptos técnicos por parte de las autoridades ambientales competentes. Nos habla en el artículo 14 de los términos de referencia, son los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y la ejecución de estos estudios ambientales, que deben ser presentados ante la autoridad competente. Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean dispuestos por el Ministerio de Ambiente. Las autoridades ambientales competentes podrán adoptar las particularidades necesarias teniendo en cuenta el proyecto, obra o actividad. Reglamento de operación del relleno sanitario. Antes de que el relleno sanitario inicie cualquier tipo de operación, el prestador del servicio debe tener un reglamento de operación dentro del relleno sanitario y este debe concordar con el estudio de evaluación de impacto ambiental. Este reglamento debe incluir los cronogramas de las actividades, debe incluir las condiciones de acceso al sistema de disposición final, frente de trabajo y restricciones de identificación de residuos, compactación de residuos, material de cubierta, control de agua de infiltración y escorrentía, recolección y tratamiento de lixiviado, recolección y concentración de venteo de gases, actividades y acciones de manejo y control para la estabilización de los taludes, equipos de instalación y de instrumentación, procedimientos constructivos, calidad y cantidad de materiales a utilizar, procesos operativos dentro de la entrada de los residuos al relleno sanitario y su disposición final, planos y esquemas de los procesos e instalaciones del mismo relleno sanitario y el equipo y maquinaria requerida para la actividad de este. Bueno, el cronograma de actividades se debe cumplir con las especificaciones definidas en el título a mencionar. Bueno, condiciones del acceso al sistema de disposición final. En todo relleno sanitario se deben establecer las condiciones de acceso al sistema para que un usuario pueda acceder al servicio de actividad complementaria de la disposición final, tal como lo define en el decreto 2436 del año 2008 y en el artículo 101 de la ley 1151 del 2007. Primero, establecido por el usuario. El inciso nos habla de la solicitud de acceso al servicio por parte de la persona prestadora del servicio de aseo. Esto teniendo en cuenta que la persona prestadora del servicio de aseo es la encargada de la actividad de recolección y transporte del municipio donde se presta dicho servicio. El inciso B nos habla del convenio de disposición final entre entidades territoriales para disponer de las áreas definidas en sus POT, POT, EOT, según sea el caso, definidas en el numeral. También tenemos el procedimiento para la localización de las áreas de disposición final mediante las técnicas de relleno sanitario. Tenemos el origen de los residuos sólidos, la caracterización y cantidad de residuos sólidos a agregar al prestador, a entregar al prestador del servicio de las actividades complementarias de la disposición final, los horarios de entrega de los residuos y ahora continuamos con la parte del prestador del servicio.
Para el inciso 2, se tiene que por parte del prestador de servicio de aseo en la actividad complementaria de disposición final se debe mantener una información muy específica. Se inicia por una capacidad operativa instalada que se refiere a la capacidad máxima de equipos y mano de obra con que cuenta como tal el operador de servicio, el cual se determina en toneladas por día y debe estar reflejada en función al rendimiento que tienen pues los equipos y la mano de obra como tal. También está la capacidad operativa ocupada que se relaciona con la capacidad ocupada en toneladas por día que a la fecha de solicitud de acceso al servicio tiene el operador en el proceso de disposición final de los residuos sólidos, que el usuario pues tiene acceso al servicio como tal. En este caso se debe indicar la clase y el rendimiento de los equipos y la mano de obra. También se tiene una capacidad operativa adicional que se establece más que todo por día, donde el operador del servicio esté en capacidad de instalar en un tiempo no mayor a 15 días para poder brindar un servicio a nuevos usuarios. En este caso también se debe indicar la clase y el rendimiento de los equipos a instalar y la mano de obra adicional que se debe contratar. Todo esto con el fin de que no ocurran algunos inconvenientes. Existe también un flujo promedio diario de residuos en toneladas por día que se dispone en el relleno sanitario al momento de la solicitud de acceso al servicio. Todo esto se realiza con base a una información ya establecida en los numerales 1 y 2, en la cual la persona prestadora del servicio de la actividad complementaria de disposición final al servicio debe realizar una evaluación de acceso para que se determine lo siguiente: el flujo promedio diario de residuos en toneladas por día, que se dispone como tal en el relleno sanitario, sumado a la cantidad de residuos sólidos adicionales que se requiere por el usuario solicitante del servicio. Asimismo, está la capacidad en toneladas por día de las áreas de disposición final incorporadas por las entidades territoriales, es decir, el POT, el PBOT o el EOT respectivo, según sea el caso de los municipios a los cuales se le está prestando el servicio. La capacidad operativa también requiere disponer tanto los residuos que se vienen disponiendo, valga la redundancia, como los que potencialmente se solicite acceso al servicio. Para esto se tiene que debe existir una aceptación de acceso al servicio que cumpla con la cantidad diaria de residuos sólidos adicionales. Es decir, que esto debe cumplir necesariamente con esa demanda que requiere el usuario solicitante del servicio y que ésta no sea inferior al 50% del flujo que se está manejando a diario en el relleno sanitario, ya que el operador de la disposición final debe contar con una capacidad operativa instalada y una operativa adicional que supere esa que ya está establecida. Para el inciso F6 9.3, que se relaciona con el frente de trabajo y las restricciones e identificación de residuos, se tiene que se divide en dos secciones. La primera, enfocada en el frente de trabajo, establece que el ingreso al relleno sanitario debe estar indicado y anunciado con carteles diagramados, así como barreras y casillas de control de ingreso y vigilancia para evitar cualquier contingencia. La operatividad de este frente debe ser continua en cualquier época del año y cuando la operación sea nocturna, este debe estar iluminado en su totalidad. Esto es una obligatoriedad para evitar cualquier riesgo o peligro para el operario. En la sección 2 están las restricciones e identificación de los residuos. Esta se subdivide en tres partes. La parte A se relaciona con la exclusión de residuos sólidos y líquidos. Esto debido a que ellos deben ser excluidos del relleno sanitario de residuos sólidos municipales para que se proteja así pues las aguas subterráneas de la contaminación por incompatibilidad con otros materiales de relleno y por constituir un impacto negativo para el tratamiento del lixiviado. La gestión y el manejo de dichos residuos debe hacerse según con lo especificado en la normativa legal vigente y pues aplicando los siguientes métodos que son empleados para excluir estos residuos peligrosos del relleno sanitario. El primero sería una inspección aleatoria que pues puede relacionarse de forma simple, en donde el operador pues lleva una inspección visual de los residuos contenidos en el vehículo recolector, y si alguno de estos pues no es aceptado por ser un residuo peligroso o uno no conocido,
lo que constituye un nivel de riesgo, es rechazado y manejado con las técnicas apropiadas. Asimismo, se tiene que debe existir un control en la fuente, pues si se realizan las inspecciones en la fuente como tal, los residuos recibidos provendrán solo de fuentes permitidas y de esta manera pues pueden identificarse de una forma más fácil sus características antes de ser dispuestos como tal en el sitio. Este método es muy recomendado para rellenos sanitarios con una disposición binaria de mayor a 15 toneladas por día. En la sección B o en la parte B, donde se establece la separación de los residuos peligrosos, se tiene que si se considera que algún residuo no debe aceptarse, el operador puede rechazarlo hasta que se determine que es apto para su disposición como tal en el relleno. De lo contrario, este es responsable si se realiza esta disposición, ya que el almacenamiento temporal de los residuos no aceptados puede hacerse hasta por 90 días y debe ser marcado pues obviamente como residuos peligrosos, restringiendo esa área en la que se encuentran para pues solamente un personal autorizado y que esté apto para manejarlo o sin manejarlo. En la parte C está la notificación y la observación del registro. Esta se enfoca en que si se encuentran unos residuos que son rechazados, sea en el sitio o durante las inspecciones, el operador debe registrarlo y tomar esa información y notificarla a la entidad encargada. Dicho registro debe incluir una fecha y una hora en que el residuo fue recibido, el nombre y la firma del conductor, la fuente del residuo y ciertas observaciones y los resultados de la inspección que se planteó. Para el inciso F6 9.4, que establece la compactación de los residuos, se divide en dos partes. La primera se relaciona con aquellos rellenos sanitarios que tienen una disposición diaria menor o igual a 15 toneladas por día. En ellos, los residuos sólidos deben ser descargados en el frente de trabajo y esparcidos sobre el talud de las celdas, ya terminadas en capas sucesivas utilizando herramientas menores. En ella, pues la superficie superior debe nivelarse y compactarse con un rodillo, mientras que las laterales son compactadas con pisones de mano. Para la sección 2 se tienen aquellos rellenos sanitarios que tienen una disposición diaria mayor a esas 15 toneladas por día que se mencionaron anteriormente. En este caso, para que se logre una mejor compactación, es recomendable descargar estos residuos sólidos en una celda y comenzar esa compactación en forma uniforme para que pues de esta forma se evite una construcción de rampas para el desplazamiento de la maquinaria. De igual forma, se debe trabajar en pendiente con el objetivo de lograr una compactación adecuada. Esta compactación debe efectuarse con capas máximas de 30 centímetros de espesor y con un número mínimo de pasadas de 3 a 4 por capa. Vale la pena destacar que la pendiente debe ser de 3 en una proporción de 3:1 para que la máquina de cadenas pueda realizar un proceso óptimo y de 4:1 para que el equipo compactador sea más eficiente. Yo soy Andrea Sierra y yo les voy a continuar hablando sobre lo que debe incluir el reglamento operativo de relleno sanitario. Como siguiente tenemos el material de cubierta abierta. Este material debe colocarse diariamente sobre los residuos para controlar vectores, pájaros y olores, evitando el contacto de la lluvia con los residuos, así como el efecto visual de estos descubiertos, la dispersión por efecto del viento, los elementos de los lixiviados y el crear una barrera cortafuego que evite que se extienda por todo el relleno. Por otro lado tenemos el control de agua de filtración y de escordentilla. El de filtración debe prevenirse el flujo de agua que corre hacia el relleno y evitarse los problemas de erosión que puedan presentar. Para cumplir con ello se requiere un sistema de control que se determinará de acuerdo al tamaño de las cunectas y las alcantarillas. Por otro lado, el control de agua de escordentilla debe prevenirse el escape de contaminantes y evitar la erosión del sistema de las cubiertas mediante canales perimetrales que deben ubicarse gradiente arriba del relleno sanitario para evitar que el agua de escordentilla entre a la unidad y el gradiente abajo para recoger el agua de las escordentillas en las partes cubiertas del relleno. Las permas que pueden utilizarse temporales dentro del relleno para controlar el agua de las escordentillas. Esto con una altura de 0.30 o 0.60 metros. Y las cuencas de sedimentación que deben almacenar el agua y permitir la sedimentación. También se debe tener en cuenta que se deben mover periódicamente para evitar sedimentos y crecimiento de plantas acuáticas. Por consiguiente, tenemos la recolección y tratamiento del lixiviado. La recolección del lixiviado debe incluirse dentro de lo que es la localización, las especificaciones técnicas de material y método de construcción, la cantidad de lixiviado previstos y los sitios de monitoreo.
También las fechas tentativas para la instalación de este sistema de drenaje y lo que debería plasmarse en un plano. Se incorporarán también métodos de control y seguimiento que permitirán identificar las anomalías y los métodos de los procedimientos para la corrección. Por su parte, los tratamientos de lixiviado. Estos deben incluir la utilización e indicar cuáles materiales se van a utilizar para la construcción, los procedimientos de tratamiento, la cantidad de lixiviados a tratar y porcentaje de remoción esperada, así como la calidad del vertimiento. De igual forma, se deben incluir las fechas previstas para la realización de la caracterización de acuerdo a lo establecido en este título y así de igual forma los métodos de control y seguimiento. Por otro lado, tenemos lo que es la recolección, concentración y venteo de gases. En la recolección de gases se debe establecer el procedimiento de localización, las especificaciones técnicas de material y método de construcción del sistema de drenaje de gases, estableciendo, dependiendo de cómo avance el relleno, la cantidad de gases previstos y los sitios de monitoreo. Por otro lado, la concentración y venteo de gases. Estos se utilizan cuando se utiliza el sistema de concentración de gases. El operador debe incluir dentro del mismo reglamento la técnica, los procedimientos de construcción, los materiales, el sistema de medición y caracterización de gases de acuerdo con los parámetros y frecuencias establecidas en este título. También un cronograma estableciendo las fechas de entrada a operación del sistema de venteo. Como ítem 9 tenemos actividades y acciones de manejo y control para la estabilidad de taludes. Estas deben indicar los procedimientos y periodicidad para obtener con la ayuda del laboratorio la resistencia al corte y la cohesión de los residuos luego de la compactación, así como la ubicación y manejo de instrumentación empleada para determinar los posibles movimientos. Se indicarán de igual forma los procedimientos posibles para la solución de alguna de las fallas de los taludes. En el ítem 9 tenemos equipos e instalaciones para la instrumentación. La persona prestadora del servicio de aseo en la actividad complementaria de disposición final debe indicar en el reglamento cuáles son los instrumentos que va a realizar para la operación. Los rellenos sanitarios con mayor a 15 toneladas por día deben utilizar instrumentos como piezómetros, inclinómetros y construcción de una malla topográfica para medir presiones de poros y deformaciones. Su número y localización deberá determinarse por el diseñador y monitoreados por la interventoría. En el ítem 11 tenemos procedimientos constructivos, calidad y cantidad de materiales a utilizar. En todo relleno sanitario se deben incorporar de dicho reglamento los procedimientos constructivos a utilizar en la ejecución de la infraestructura a instalar, indicando las especificaciones técnicas de construcción y los materiales, así como la calidad y cantidad de estos. Ahora bien, en el ítem 12 tenemos procedimientos operativos desde la entrada de los residuos al relleno sanitario hasta su disposición final. Esto deberán incluirse en detalle y de forma clara el paso a paso para la disposición final de residuos, detallando los materiales, componentes, equipos empleados y formas de construcción. Si se utilizan materiales dentro del mismo relleno sanitario, debe incluirse el método de extracción, acopio y transporte. Lo que como mínimo debe contener es esto: los horarios para el recibido de residuos sólidos, recepción e ingresos, pesaje, registro, plan de descarga de residuos sólidos indicando las celdas diarias a ocupar en su forma secuencial, procedimientos de descarga, acumulación y compactación de residuos, procedimiento de cobertura diaria y o final de cada celda, archivo de cantidades y tipo de residuos dispuestos, así como la inspección de carga para los residuos peligrosos cuando existan celdas de seguridad, indicando el procedimiento de separación, estabilización, solidificación y disposición final a emplear, así como la inspección para los residuos peligrosos cuando no existan las celdas de seguridad, indicando los protocolos para su envío a sitios de tratamientos especiales. Finalmente, se debe de especificar los planos y esquemas de los procedimientos e instalaciones en el relleno, de acuerdo con las especificaciones definidas en el literal A6 del título A. También los equipos y maquinarias requeridas para diferentes fases de construcción, operación del relleno, indicando la clase, rendimiento, capacidad y periodo de vida. Muchas gracias.